abrirse, acercarse y expandirse, a menos que la estrategia de cerrarse, alejarse o contraerse sea estratégica. Un cliente me dice, si me das un descuento del 50%, lo hago. Yo respondo en forma estratégica, no con verbo, sino con lenguaje corporal para comunicarme con su reptiliano que lo que me acaba de decir no me gusta. Me cierro y me alejo. Ya que mandé la comunicación, vuelvo a atacar y digo, por otro lado, en lugar del descuento, si me pagas de contado, entonces empiezo a negociar, pero en forma estratégica. Yo voy a responder en forma estratégica y mi cliente va a responder en forma aleatoria. Este es un ejemplo de cómo funciona la comunicación entre el reptiliano y en un proceso de ventas. Vamos a regresar entonces a la presentación aquí. Entonces, no estamos en el presente, que es el único lugar en donde están pasando las cosas. Pero evidentemente, el consciente se la pasa viajando. Muy bien. El segundo experimento o la siguiente aportación de un científico a la ciencia de la persuasión la hace el doctor Daniel Kahneman, que es el Premio Nobel de Economía de 2002. El doctor Kahneman es el primer psicólogo en ganar un premio Nobel de Economía. O sea, los economistas cuando vieron que un psicólogo ganó un premio de economía, Nobel de Economía, pues se ofendieron profundamente. Acuérdense que la ciencia económica se basa en el fundamento de que el humano es un ser racional. Entonces Kahneman introduce la irracionalidad del ser humano en la economía. Algo que de sentido común nosotros sabemos que así es, pero en la economía siempre había sido estudiado en los keynesianos y en las diferentes escuelas de economía que el hombre es racional, ¿no? La oferta y la demanda, el mercado, cómo se rigen los mercados con la oferta y la demanda y los precios, etcétera, ¿no? Racionales. Bueno, Kahneman introduce el concepto de irracionalidad en la toma de decisiones, sobre todo en la parte de la economía, y le llaman neuroeconomía y gana el premio Nobel por eso. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, si hablamos de Kahneman lo que hace es darle nombre a lo que ya conversamos. Le llama sistema 1 al reptiliano, al sistema automático, y le llama sistema 2 al racional. System 1 and System 2. De hecho, tiene un libro maravilloso que se lo recomiendo, que se llama Think Fast, Think Slow, piensa rápido, piensa lento. Sistema 1, sistema 2, se llama el libro. Think Fast, Think Slow, Kahneman. Se lo recomiendo para que lean. Es el padre de la neuroeconomía y del comportamiento del consumidor. Entonces, Kahneman lo que hace es darle características científicas a lo que ya habían descubierto con Huber and Dick. Entonces agarra y dice, bueno, el sistema 1 lo llama él el sistema emocional y al sistema 2 le llama el sistema racional. Eso ya lo sabíamos. Uno es precisamente patos aristotélico y otro racional es el logos aristotélico, que es la parte racional. Pero son dos sistemas conviviendo en la toma de decisiones. El sistema 1 es veloz, altísima velocidad. El sistema 2 es lento. Claro, lo sabemos. El sistema 1 se encarga de la supervivencia. No puede ser lento, no puede analizar, no puede evaluar. Tiene que responder en forma automática y a altísima velocidad a los estímulos que se están presentando. Si le cedieran la supervivencia al sistema 2, no estaríamos aquí, porque nos llevaría mucho tiempo tomar decisiones. Necesitamos contar con un sistema que lo haga en base a los hábitos y en base a los programas automáticos que ya están instalados. Es altamente veloz. El sistema 1 es impreciso porque el objetivo de la supervivencia no era la precisión, sino la velocidad. Entonces no importa que fuera un poco rudo o un poco grotesco la respuesta automática, no importa, lo importante es que fuera rápido. Y en cambio el sistema 2 es un sistema de máxima exactitud, ahí donde nace la ciencia, el estudio, es donde establezco las metas, pongo mis metas, los tiempos, calculo los costos, es el planeador, es el cerebro nuevo, ese cerebro llaman el neocórtex que tiene poquitos años, más de 200,000 años, no más de eso, contra un cerebro que tiene millones de años, desde el principio de los tiempos, y ambos están conviviendo de manera diaria en nosotros y en aquellos que toman decisiones. El sistema 1 es automático, una de sus características es la automaticidad, y eso es fundamental desde el punto de vista
de la persuasión. Y el otro participa poco a menos que sea convocado. Y aquí decía Kahneman, ¿cómo convoco la atención? ¿Cómo capturo la atención de mi oyente o de mi cliente? Y decía Kahneman que para poder hacerlo hay varias estrategias. Porque si no, la atención no viene. Si solamente compra el sistema 1 y toma la decisión, cuando pase el tiempo y entre el sistema consciente, entonces viene el buyer's remorse, viene la gente que se arrepiente, vienen las cancelaciones, viene la gente que regresa el producto, porque ya entró el consciente, aunque entró tarde, puede analizar y puede corregir. Entonces, ¿cómo hago para que el sistema 2 participe en la toma, para que ese 3% participe en la toma de decisiones? ¿Y cómo hago para que el sistema 1 se involucre emocionalmente? Dice Kahneman que tienes que presentar tu estímulo como una emergencia, como un peligro, como una oportunidad o algo novedoso. O sea, al sistema reptiliano le encantan las cosas nuevas y las oportunidades. Y el peligro, por supuesto que lo hace reaccionar. Si yo le digo a un cliente que si no compra un producto le va a pasar algo malo, estoy apelando precisamente al peligro, y eso va a hacer que ponga atención en aquello que representa una amenaza. Algunos maestros recomiendan utilizar más el pain, el dolor, el peligro, la pérdida, que la ganancia. De hecho, Kahneman, en su libro de premio Nobel, menciona que el poder de la pérdida, el poder del losing, la pérdida, es 3 veces más poderoso que el gain. Entonces, mi presentación tiene que estar enmarcada en pérdidas, o en peligros, o en dolores, y un poquito en ganancias. Un ejemplo es, si usted se hace socio el día de hoy, le regalo este producto, y la otra es, si usted no se hace socio hoy, va a perder este producto. Y si lo quieres llevar a una máxima potencia, le dices que lo va a perder y que se lo va a llevar otro cliente. Eso también al reptiliano le hace reaccionar cuando la ganancia que era suya se convierte en un fear of loss, y genera entonces un acercamiento y genera entonces un estímulo por poseer. Entonces, el sistema 1 maneja la atención, obviamente está permanentemente escaneando el entorno para detectar peligro, detectar amenazas, detectar atentados a su supervivencia o oportunidades, porque también busca el placer. Y el sistema 2 mantiene la atención cuando algo es interesante, productivo o interesante para mi supervivencia. Bueno, espero no haberlos cansado aquí con mucha ciencia, pero es muy importante entender todo esto, porque en cualquier curso de ventas te pueden dar lo que llaman los bullets, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, el menú. Y lo puedes aplicar y va a funcionar, como hemos hecho muchos. Pero si tú conoces el campo de batalla y si sabes cómo funciona la mente de tu cliente y la tuya, conoces el campo de batalla y sabes cómo comunicarte con el lenguaje reptiliano y cómo interpretar el lenguaje reptiliano, entonces tú puedes crear tus propias estrategias en los diferentes procesos de venta, porque nunca va a haber un cliente igual al otro. Entonces los menús sí funcionan como herramientas, pero siempre hay que tener la habilidad para utilizar estrategias de respuesta y de ataque o de retiro efectivas. Ojalá y si tienen preguntas las empiecen a subir, o alguna duda de cómo aplicar estas técnicas, en lenguaje corporal, en preguntas, en third party stories, en diferentes formas de comunicarnos con nuestro reptiliano. Mientras tanto, pues yo voy a seguir. Ahí están viendo un experimento también maravilloso de la neurociencia que complementa lo que hemos visto de manera fundamental. Si se fijan, en la primera parte de arriba van a ver una pava, una mamá pava, por así decirlo, una foto, y del otro lado van a ver un pavito. El doctor Fox, en el 84, que es un etólogo, un etólogo es aquel biólogo que estudia la conducta de los animales, estaba buscando precisamente en el sistema no consciente, en el sistema 1 de Kahneman, decía, bueno, ¿existen programas automáticos de la conducta?
Y si existen esos programas automáticos, ¿cómo puedo activarlos de manera remota o de manera externa? Obviamente, la aplicación de Fox no tiene nada que ver con ventas. Nosotros los vendedores hemos extrapolado de este experimento lo que van a ver a continuación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el gatillo de la respuesta maternal de la pava? Es decir, la pava tiene, por naturaleza, el pavo, la pava, tienen tiene un programa de maternidad poderosísimo. Su instinto maternal es altísimo. Si han visto pavos en casas o en patios o en parques o en zoológicos, son animales agresivos y son animales muy, muy protectores de sus crías. Entonces se pregunta Fox, ¿cómo se activa el programa automático maternal? Ya que obviamente el pavo no tiene conciencia, tiene un cerebro automático como el que tenemos nosotros, también conviviendo con el consciente. Y la pregunta es, ¿cuál es el gatillo? Y se ponen a estudiar y ven, bueno, pues será el color, será el olor, será el tamaño. Y después de mucho experimentar, descubren que el gatillo, el provocador de la respuesta automática es el pío pío. Fíjate qué interesante. Pío pío pío. Y la respuesta automática es a proteger a su cría, es adoptar a su cría, es protegerla, es apapacharla, es cuidarla. El pío pío, boom, imagínate el cerebro de la pavita, zoom, el programa que se está activando y boom, la respuesta automática, altísima velocidad, imprecisa pero automática, es adoptar y cuidar a su cría. Fox no se queda con eso. Fox dice, bueno, ¿qué otro programa automático puede existir en la pavita? Y obviamente está la respuesta agresiva, el instinto de protección de su cría, ya no de maternidad, sino de protección. Y entonces le presentan al enemigo, que en este caso es un gato montés, un depredador en Estados Unidos típico de estos que se come a las crías de las pavas y se odian. Le presentan un polecat vivo y la respuesta de la pava es automáticamente agredir a su enemigo con todo. ¿Por qué? Porque el estímulo es el enemigo y la respuesta automática ya no es maternal, ahora es agresión, ataco y someto o alejo o agredo al enemigo. Pero hasta ahí ya los científicos ya habían estudiado, sabían algunas cosas más o menos, pero lo que viene a continuación es lo que cambia para siempre la ciencia de la persuasión. Y es lo siguiente. La pregunta que se hace Fox es, ¿puedo engañar a la naturaleza? ¿Puedo provocar una respuesta irracional o ilógica o antinatural? Todos los vendedores quisiéramos saber eso, si se puede hacer eso a forma de control remoto. Y obviamente lo que hacen ellos, pues agarran un peluche de un polecat, le meten una grabadora con un cassette que hace precisamente pío pío. ¿Y qué sucede? La pavita adopta a su enemigo como si fuera su hijo. Es decir, el lobo sí se puede vestir de oveja. Es decir, los programas automáticos que están instalados en el no consciente y que hay un catálogo de ellos, ojo, o sea, en los cursos que se dan se repasan todos esos programas porque es importante saber cuáles son los programas que están instalados. Y obviamente el trabajo de un vendedor es tener un catálogo ilimitado de pío píos o de estímulos para poder provocar las respuestas que tú estás buscando. A esta técnica le llamamos en ventas pío pío zoom. Y tu trabajo como vendedor, como neurovendedor, es tener un catálogo practicado, estudiado y ejecutado de pío píos. ¿Que provoquen qué? ¿Qué es lo que tú quieres provocar con los píos píos? ¿Qué programas automáticos estás buscando provocar? Te lo acabo de mostrar. ¿Me quedo o me voy? ¿Bueno o malo? ¿Sí o no? ¿Qué estímulo estoy provocando? ¿Qué estoy presentando como gatillo para que la gente se aleje, para que se cierre o para que me diga que no? Si estoy utilizando lenguaje corporal y estoy hablando con un cliente y el cliente en forma automática, sin que se dé cuenta, se cierra a la aplicación de mi estímulo, quiere decir que el gatillo que estoy utilizando es el equivocado, porque yo lo que estoy buscando es que se abra, que se expanda, que se acerque, que se quede, que sea bueno y que diga que sí. Entonces,
¿Cuáles son los programas automáticos? Voy a poner un ejemplo de un programa automático que es muy típico. Por alguna razón, en nuestra era remota, cuando éramos todavía primitivos y vivíamos en las sabanas, en las cuevas y demás, y que funcionábamos de forma automática, el hombre determinó que la belleza, el tamaño, ¿no?, la limpieza, eran sinónimos de bueno, de valioso. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era la reproducción, y si la reproducción de la especie iba a ser mejor en una especie sana, bonita, bella, de acuerdo a la descripción de la belleza de aquel entonces, ¿no?, que ha cambiado los conceptos de belleza. Le llaman en ventas, le llaman el efecto halo. Entonces el efecto halo dice que nosotros tendemos a juzgar a las personas en forma automática, su ethos, su credibilidad, su inteligencia y su bondad en base a la belleza. O sea, la belleza de una persona, la buena imagen, la presencia limpia, pulcra, bella de una persona, fíjense cómo la interpretamos en forma automática como buena. Por eso cuando vas a un trade show, ponen en los trade shows a mujeres muy bonitas, muy guapas, gente bonita, porque obviamente el sistema automático ve la belleza y la traducción es confianza, inteligencia, limpio, saludable. Entonces la transferencia de emoción de quien está ahí al producto es automático. Entonces mezclo el producto con la persona. Es el efecto halo. El efecto halo es una forma en que juzgamos y evaluamos en forma automática a las personas, y desgraciadamente nuestro sistema automático puede ser engañado. Se hicieron experimentos con reclutadores en las universidades americanas, obviamente dirigidos por científicos sociales, donde ponían 20 alumnos y alumnas con cierta descripción de belleza y 20 alumnos no tan bellos, por así decirlo, ¿no?, y los mandaban al día siguiente a pedir trabajo a unos escritorios que habían montado en forma artificial, supuestamente de empresas que estaban contratando, y aquellas personas que estaban catalogadas como bellas de alguna manera por sus mismos compañeros tenían 3 veces más chance de ser contratados que aquellos que no. Entonces, ¿dónde estaba la evaluación racional del talento, de la preparación, de las calificaciones? No, la contratación se hacía en base al pío pío, y el zoom automático era bueno, creíble y funciona. Vamos. Y eso es altamente peligroso. Hay muchos programas, muchísimos programas, que funcionan de manera irracional y que nos hacen tomar decisiones equivocadas. Entonces, este es un experimento de altísimo impacto, porque ¿qué es lo que sucede? Vamos a la siguiente. Vean lo que dice. Ahí está. Los circuitos evolutivos que nos permitieron sobrevivir en épocas remotas y que pueden ser activados con un botón. La pregunta es, ¿hay un botón de compra? No hay uno, hay miles de botones de compra. Es decir, yo puedo apretar, puedo a control remoto darle clic a un botón y provocar un zoom en forma automática, una respuesta automática. Déjenme les muestro un ejemplo en forma de lenguaje corporal. A veces nos dicen que el lenguaje corporal, esto quiere decir que está cerrado, ¿no?, que no, o si se aleja no está interesado, pero pudiera ser que está cansado, pues pudiera ser que tiene frío, pudiera ser que está agotado, o que no ha comido, o su energía se ha gastado. O sea, no tiene que ser traducido necesariamente como un lenguaje corporal negativo, porque el entorno no corresponde necesariamente a lo que estoy haciendo. ¿Cómo sé y cuándo sé que este sí es un cierre, que este sí es un alejamiento? Muy fácil. Si aplico el primer experimento de Kohn, Huber y Dick, yo hago lo siguiente. Si le digo a un cliente, señor, este es el momento para hacerse socio, o sea, el estímulo es una orden o una pregunta, la respuesta automática dentro de los siguientes 5 segundos, lo que haga el cliente a la aplicación del estímulo es la pura verdad, porque no puede ser falsificado, es una respuesta automática. Entonces, si yo aplico un estímulo, un pío pío, una pregunta, un third party story, una historia de terceros, una propuesta, ¿no?, y el cliente responde a mi estímulo en forma automática, lo que suceda en 5 segundos, dale un alto valor de verdad, porque no hay manera de controlarlo. Lo puede modificar después.
Es cuando le dices al cliente, te voy a regalar 2 semanas gratis, y ves cómo sus ojos se abren, sonríe, voltea a ver a su señora. Esa respuesta automática es la neta del planeta, no puede ser falsificada, la puede modificar después. Pasan 5 segundos y se da cuenta que está comprando y puede corregirlo, pero lo que ya pasó, ya lo vi. Yo desde afuera lo estoy viendo, me está diciendo que va a comprar sin habérmelo dicho. Su consciente no se dio cuenta de lo que pasó. El que respondió es el reptiliano. Esa es una forma de de apretar un botón y provocar una respuesta automática. Otro ejemplo, si yo le sonrío a alguien, sonrío, ese es el pío pío. ¿Cuál es el zoom natural? Que me sonría de vuelta. Pío pío, zoom. Ahora, eso es muy fundamental, pero es importantísimo, porque si yo hago que una persona sonría o ría, ¿qué estoy provocando? Neurotransmisores, dopamina en forma automática, porque si yo hago que alguien sonría, empieza a haber una discordia, un imbalance entre lo que está pasando afuera y lo que está pasando adentro, y se tiene que alinear. Entonces, si sostengo la sonrisa, adentro se va a alinear porque se descarga la dopamina y el cliente se empieza a sentir bien, se empieza a sentir mejor. Dar los buenos días, sonreír, es un pío pío que provoca una respuesta automática, pero también pone en un estado al cliente. Vamos a la siguiente. Ahí está, ¿no? Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo le vendo al sistema 1. ¿Qué es lo que le gusta al sistema 1? Al sistema 1 le encanta el yo. Por eso, en neurociencia, en neuroventas, si yo te pudiera dar la palabra más importante para utilizar en tu comunicación escrita o verbal, esa sería you, tú. O sea, esa palabra tiene un impacto poderosísimo hacia el reptiliano, porque a fin de cuentas el reptiliano, que tiene que ver con la supervivencia nuestra, lo único que le importa es yo. Por eso los vendedores que se ponen a hablar de sus cosas, de sus logros, de ellos, no es interesante para el comprador. Al comprador lo que le interesa es él. Habla de él, de sus logros, de su apellido, de su nombre, de su familia, de sus hijos, de su casa, de su profesión, de lo que le gusta. El vendedor tiene que preguntar y escuchar, pero tiene que maximizar el sentimiento de yo. El reptiliano es egoísta y egocentrista. Entonces toda mi comunicación tiene que ir enfocada a darle importancia a él. Porque a fin de cuentas la pregunta que se está haciendo el reptiliano es: ¿me quedo o me voy? ¿Bueno o malo? Sí o no, en forma automática. El pío pío correcto, la estrategia del pío pío debe ser al yo. Al reptiliano le encanta el contraste. Si tú quieres persuadir a alguien, véanlo como en los infomercials que aparecen en la tele. Nos muestran un producto de una persona con una talla más grande, ¿no? Y luego el después, ¿no? Antes y después del producto, un mes después, y te muestra una persona más flaca, más fuerte, ¿no? Y antes estaba más gorda, ¿no? Entonces el producto logró un cambio. Entonces ese contraste, el tú mostrarle al reptiliano en su idioma reptiliano el antes y el después, el grande y el chico, el caro y el barato, el precio alto y el precio bajo, todo lo que sea contraste en tu presentación, en tu comunicación, vaya más. Con aviso, ¿no? Y es forma de comunicarse con el sistema. La evidencia. Al reptiliano le encanta la evidencia. No hay evidencia más poderosa que la que pueda dar un consumidor existente. Es el momento en el que debemos de utilizar a nuestros socios o a nuestros clientes o a nuestra cartera de clientes y de socios. Que hablen de nosotros, que digan lo que han probado, lo que han experimentado. ¿Por qué? Porque al reptiliano le atrae lo que han hecho otros, porque le acorta la toma de decisiones, porque es suficiente con que otros digan que está bien para que yo lo haga, siempre y cuando los otros sean reales, tengan autoridad, hayan sido socios, haya una evidencia, ¿no?, comprobable y que se pueda utilizar. También la evidencia son estadísticas, son números. Al reptiliano le gusta la evidencia. Kahneman dice en su libro de Think Fast, Think Slow
que los humanos, cuando estamos siendo persuadidos, nos acordamos más de dos cosas: la entrada y la salida, la primera parte y la última parte. Fíjense qué importante es eso. Por eso quiere decir que cuando el cliente salga de una presentación, él se va a acordar de lo que pasó al principio y lo que pasó al final. Lo que pasó al principio, a fin de cuentas, es el first impression, la primera impresión que damos cuando hacemos contacto con un cliente o con un público, ¿no? ¿Cómo manejamos nuestra primera impresión? Es fundamental para que la gente recuerde. Yo me acuerdo de las películas de James Bond. Platicábamos otra vez, ¿no? Como las películas de James Bond al principio te muestran una escena de altísima actividad que no tiene nada que ver con la película, como que es parte de otra, y y pasa, y aquí triunfa y gana James Bond, y luego aparece la pistola y empieza la otra película. Pero empezó con algo muy activo, muy dinámico. También lo hicieron así en la famosa serie de Misión Imposible. Y al final aparece James Bond siempre ganando en un barco, en un satélite, con una mujer muy guapa, ¿no? Y ya termina, ¿no? Y ahí ese principio y fin, y es lo que nos acordamos, principio y fin, alfa y omega. Ahora, eso no quiere decir que mi parte interna de mi presentación, lo que sucede durante, no es importante. Lo que pasa es que hay que dividir la presentación de ventas en escenas, en la escena 1, la escena 2, y cada escena tiene que estar diseñada con un principio y con un fin, con alfa y omega. ¿No? Entonces yo siempre he pensado que una presentación de ventas es una obra de teatro. Y hay que verlo como una obra de teatro donde hay que hacer el script, hay que hacer el mensaje de la obra, cuál es el tema de la obra, los actores, lo que dicen, las escenografías, los colores, la música. Hay que diseñar tu obra de manera perfecta. También dicen que el sistema 1 es altamente visual. Nuestro cerebro, en un 60%, sobre todo el neocórtex, está dedicado a la parte visual. Somos animales visuales. ¿Por qué? Porque fue lo que garantizó nuestra supervivencia y lo sigue garantizando. Lo que vemos nos persuade, porque es lo que estamos haciendo todo el tiempo, evaluando quién se acerca, quién se aleja. Dicen que el cerebro humano es una máquina de anticipar futuros o de pronosticar futuros, un pronosticador de futuros. Y lo hacemos en base a lo que estamos viendo. Como cuando estás manejando. Cuando estás manejando, tu cerebro está un poquito adelantado en el futuro. Tu sistema automático está manejando, pero tu consciente está adelantado evaluando qué va a pasar segundos después para poder reaccionar a los cambios que se ven en el futuro. Entonces, nuestra comunicación tiene que ser visual. Fotos, videos, GIFs, colores, gráficas, letras, qué tipo de cosas utilizamos. Y obviamente tiene que ser altamente emocional. Tenemos que ser maestros del manejo emocional. ¿Cómo ponemos a alguien triste? ¿Cómo ponemos a alguien contento? Contando historias, decía Aristóteles. Yo cuento una historia de un producto que fue consumido por un cliente y le cambió la vida. ¿Cómo lo cuento? Va a provocar un estado emocional. Entonces, bueno, esos son las seis formas de venderle al sistema 1 en forma rápida. Obviamente se puede profundizar muchísimo más en cada uno de ellos. Y lo que quiero mostrarles a continuación es algunos de los programas. Sí tenemos tiempo, ¿no? Estamos sobre la hora, pero creo que nos da tiempo para unas preguntas más. Quería yo mostrarles aquí nada más un par de... Pero bueno, no sé qué es... Los que están escuchándonos, no sé si quieren oír un poco más o... Exacto, vamos a hacer una encuesta. ¿Para qué? Que pongan sí en el Zoom. Como quieran, sí, claro, aquí que me digan y yo sigo. Mientras tanto. A ver, vamos a poner sí en el Zoom. Dicen que sí. Pues muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver a continuación algunos programas y su aplicación automática. Es decir, aquí es donde ustedes tienen que extrapolar qué harían ante la circunstancia en la que se presenten de persuasión, utilizando este principio que voy a mostrar a continuación. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Está puesta ya? Ya. Ok. El principio de reciprocidad es un principio, yo lo puse en el primero porque no puede haber una negociación efectiva si no hay un manejo estratégico del principio de reciprocidad.
Y para hacer eso, voy a contarles una historia real. A mí me encanta comer fast foods mexicanos, ¿no? Tamales y cochinitas y todo, ¿no? Me encanta, ¿no? Y hay unos que me gustan mucho que son los tlacoyos. Por eso puse ahí la foto de un tlacoyo. En el mercado 23, perdón, hay una señora que vende tlacoyos hace muchos años. Yo calculo hace 30 o más años, ¿no? Y un día fui a comer tlacoyos y vi el principio de reciprocidad en su máxima expresión. Esta señora es una máster de la persuasión. Una maestría de la persuasión. ¿Qué es lo que hacía la señora? Fíjense, tenía su estanquillo, tenía dos chicos, uno que estaba preparando los tlacoyos con los comensales que ya estaban vendidos, que estaban comprando, otro chico que cobraba y daba los refrescos y las Coca-Colas o lo que quisieras tomar, y ella estaba con un platón, como con 8 tlacoyos cortados en pedazos, ya con su salsita, en el pasillo donde pasaba la gente. Estaba oficiando. Entonces pasaba un cliente, un potencial cliente, y le decía, joven, pruebe, gratis, pruébelo, por favor. Y veías al cliente cómo estaba en el pasado y en el futuro, ¿no? No estaba en el presente y de repente, ¡pum!, bajó al presente. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? O sea, como que iba yo para allá, pero aquí hay un tlacoyo y de repente la mano en forma automática, si te están dando un tlacoyo y es gratis, lo agarró. Y en el momento que se lo metió a la boca, viene el cierre. Dice la señora, joven, ¿le gustó? Pero no lo hacía nada más joven, le gustó. Decía, joven, ¿le gustó? En voz alta para que todos los que estábamos ahí volteáramos a ver. Y rápidamente le decía, ¿cuánto se va a llevar? Y todo el mundo volteábamos a verlo. Si no compraba, ¿qué era? ¿Un gorrón? Claro. La presión social era poderosísima. Entonces él tenía que corresponder al regalo comprando. Y es lo que hace el principio de reciprocidad. Todo aquello que tú das provoca una deuda psicológica, pequeña o grande, que te obliga a corresponder a aquello que recibiste de una manera automática. Por ejemplo, la sonrisa, los buenos días. Si vas a Costco, donde aplican el principio de reciprocidad, y estás caminando por los pasillos, ¿qué es lo que te están dando en los pasillos? Las pruebas. Pruebas, comida. Oh, prueba este jamón, prueba este quesito, prueba este tequila. Hay gente que yo conozco que va a comer a Costco, ¿no? Pero Costco, no creas que lo hace para regalar y ya así muy buena onda. No, el regalo es la aplicación del principio de reciprocidad. Va creando poco a poco, con cada bocadillo que agarras, con cada regalo que tomas, va creando una presión psicológica, de tal manera que a lo mejor no vas a comprar ese producto, pero vas a comprar otro. En forma automática, ni cuenta te das que estás comprando más. Ya está medido en el costo todo lo que regalan y ya han medido cómo multiplica la compra el uso de regalos de principio de reciprocidad. Entonces, ten mucho cuidado con aquello que aceptas como regalo, porque no hay nada gratis. Te están aplicando el principio de reciprocidad. Hay una presión por corresponder de una manera brutal, porque recibí un regalo o un favor. Hago un favor y es difícil que no te lo correspondan. Claro. Y te hacen estar más tiempo en la tienda. Y te hace estar más tiempo en la tienda, te hace estar contento porque estás comiendo, se siente la comida, el neurotransmisor, la dopamina, el reptiliano, la bestia está feliz tragando, pues te pones a comprar, porque además comprar genera placer, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo funciona el principio de reciprocidad en una negociación? Si yo estoy negociando con un cliente y tengo un precio, la neurociencia dice que debo ser el primero en ceder con un regalo o con una concesión. Es decir, hago un drop. Si estoy en 10,000 y lo bajo a 8, el cliente, te voy a bajar 2,000 pesos para que te hagas socio el día de hoy. Según neurociencia, esa concesión que hice provoca una presión poderosísima del otro lado para corresponder con algo. Ahora, si soy un verdadero cerrador, ¿qué voy a hacer? Te bajo 2,000 si lo haces hoy. O si te bajo 2,000, tengo un nuevo socio. O sea, empiezo a condicionarlo ya utilizando preguntas y cierres, momentos estratégicos, pero todo basado en el principio de reciprocidad. Entonces tú ponte a pensar cuántas cosas puedes regalar.
a tus clientes que además no te cuestan. Por ejemplo, ahora que estamos con tiempo y ustedes que son agentes de viajes, es momento para mandarles a sus clientes contenido, para mandarles tips, para mandarles consejos de cómo viajar y cómo viajar. Es el momento de mantener la comunicación, son cosas que puedo hacer y que van generando a la larga. Cuando llegue el momento de comprar un producto, le van a comprar aquel del que recibieron más. La aplicación del principio de reciprocidad. Este es el pío pío. El Zoom es la presión automática por corresponder. Es el momento. Entonces, ese es un principio muy poderoso. También se puede ampliar mucho. Aquí está muy la forma que se la estoy mostrando, pero quiero que la vean para que ustedes puedan extrapolar en el producto o servicio que estén dando y cómo están dando. No es nada más dar algo. Hay que darlo con cariño, hay que darlo con commitment. Decía un maestro, nunca des nada gratis. Cuando des algo, cobra. Por ejemplo, ¿no? Le voy a regalar esto, nada más póngame mucha atención. O le voy a ofrecer este regalo o este incentivo, nada más le pido que si va a tomar la decisión, no me diga que lo va a pensar, nada más dígame sí o no. Estoy sacando compromisos en base a aquello que estoy dando. O me dice el cliente, si me das un cuarto gratis, me hago socio. Le digo, a ver, ¿estás seguro que si te regalo este cuarto hoy una noche, te vas a ser socio? Sí. Le doy la mano, en este caso ya no puedo dar la mano, pero le inclino la mano, le doy el corazón y voy a provocar entonces, en base al principio de reciprocidad, una respuesta automática. ¿Cuántas cosas puedo dar? Sonrisa, abrazo, voltear a ver los ojos, escuchar. Fíjese, por ejemplo, el principio de reciprocidad de escuchar, usando lenguaje corporal estratégico. Si le pregunto a un cliente, ¿de dónde eres? O cómo te apellidas, o en qué ciudad vives, y el cliente me empieza a decir cómo aplico el principio de reciprocidad con el lenguaje corporal, me acerco, me abro, me expando, inclino la cabeza, lo escucho y lo ayudo con palabras como ¿en serio? ¡Wow! ¡Increíble! No, ¿en serio? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué le estoy dando? Mi atención. Y esa atención va a provocar como reciprocidad una respuesta automática. ¿Cuál es esa respuesta automática? Que se va a sentir bien. ¿Por qué? Porque además está hablando de quién, de él. Y vimos hace rato que es uno de los principios para comunicarte con el sistema 1, es el yo. Entonces aquí estoy mezclando ya reciprocidad con el canal del yo para generar una respuesta automática. El siguiente, vamos a ver el siguiente gráfico. Habla sobre el principio de consistencia. Fíjense qué interesante es este principio. Tenemos que vender sin vender para que la gente compre. ¿Cómo vendo sin vender? Esta es la clave. A principios de siglo, los maestros de la propaganda, que era la posguerra, hubo una guerra de propaganda entre países, entre los alemanes y los occidentales, y los científicos y doctores que participaron en esa guerra de propaganda, cuando se acaba la guerra, son contratados por las empresas para utilizar lo que conocieron y aprendieron de la naturaleza humana al marketing y a la venta de productos. Entonces, contratan a uno de estos científicos, una empresa que construía y vendía pianos. Pero ¿a quién va a comprar un piano? Grande, no lo puedo tocar, o sea, es un producto difícil de vender. Entonces, en aquel entonces, este propagandista contrata a los influencers de aquella época, los actores, las actrices, los jugadores de béisbol, boxeadores, políticos, cantantes, gente conocida de los medios, ¿no? Que además eran gente que salía en la prensa, en las revistas Life y New York Times. Entonces, en Hollywood, los actores y las actrices, él contrata a muchas de estas gentes y empiezan a aparecer en las casas de la gente influencer lo que llaman un music room. O sea, ponen de moda tener en tu casa un cuarto de música, como algo como algo de clase. Si tienes poder y éxito y no tienes un music room, un cuarto de música, no eres nadie. Se empiezan a sacar.
Se empiezan a implantarle a la gente la imagen, el valor de tener un cuarto de música. Y la gente empieza a construir en sus casas, porque imagínate que lleguen tus invitados y no tengas un cuarto de música. Hacen su cuarto de música. Inclusive en las películas de Hollywood, donde se utiliza esto, vemos cómo en cierta parte de la película es muy común juntarte en una parte de la casa, en la fiesta, y alguien toque al piano y todos están alrededor cantando, tomando el trago. Se convierte en un concepto social, en un concepto de pertenencia, de estatus. Entonces la gente construye su casa o su cuarto de música. ¿Y qué es lo que necesita ahora? Un piano. Un piano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Cuál es nuestro cuarto de música para poder vender el piano? Si tu producto es una excursión, ¿cuál es el cuarto de música? Entonces, el cuarto de música es viajar, el cuarto de música es experimentar, el cuarto de música es experimentar culturas, es el crecimiento, es la salud. Entonces, ¿de qué voy a hablar cuando hablo? De eso, para que cuando la venta al final, el producto va a caer solito como una fruta madura, pero ya vendí el concepto. A eso se refiere el principio de consistencia. El principio de consistencia es sacar al cliente del status quo. ¿Por qué? Porque lo más difícil que vas a hacer cuando te encuentres con un cliente es que tu cliente ya está en un status quo, tu cliente ya vive de una manera en forma automática, tiene sus hábitos instalados, y como cuesta mucha energía crearlos, cuesta más energía cambiarlos. Entonces, ¿cómo cambias una costumbre por un nuevo hábito? Y eso en ventas es dificilísimo, sobre todo cuando tienes poco tiempo. Cambiar. Lo haces con el principio de consistencia. Un ejemplo. Si yo a un cliente le digo al principio, en alfa, a la presentación, la parte primaria de mi presentación, de mi contacto, de mi información virtual o presencial, le digo al cliente, a ver señor, viajar es algo de lo más importante que podemos hacer en la vida. ¿Estás de acuerdo? Y si podemos viajar y ahorrar, ¿no es mejor? Okay. Entonces ya el cliente aceptó. Ahora, no vieron ustedes a Reinaldo, pero cuando yo le estaba preguntando a Reinaldo y le dije, Reinaldo, viajar es importante, ¿verdad? Él hizo así. O sea, él ya afirmó, ya la verdad no es mía, es suya. Ya su subconsciente participó afirmando que aquello que dije es valioso. Entonces, cuando yo llegue al final de la presentación, le voy a decir, oye, Reinaldo, ¿te acuerdas que me dijiste que viajar era importante? Sí, pues esto es para ti. Ahora, ¿cómo me dices que no? ¿Cómo vas en contra de un valor que tú mismo aceptaste? Entonces, el trabajo de un vendedor o de un neurovendedor es crear valores al principio de la presentación para que luego sean presentados como parte del producto. Y entonces hay consistencia, porque yo no voy a ir en contra de aquello que creo. Bueno, ese es un ejemplo de una aplicación. Hay muchas aplicaciones del principio de consistencia para persuadir. Y hay otros más, obviamente. Ahora sí, yo no me quiero pasar más de tiempo porque ya vi que me queda poco tiempo. Llevamos hora y 23 minutos o 24 minutos. Y sí quisiera que, bueno, yo me ponga sus órdenes. Al final, entonces, a ver si les puedo poner ahí mis links de mis páginas sociales y demás para que me puedan seguir o puedan preguntar o puedan utilizar muchas de las cosas que publico. Me pongo a sus órdenes, por supuesto. Y vamos a preguntas y respuestas. Sí, ya me abren aquí. Tenemos una pregunta interesante. Dice que si puedes ilustrar acerca de frases o gatillos mentales que provoquen en los clientes la reacción y las ventas que queremos. Frases de alto impacto. Exactamente. Mira, yo creo que es muy importante la comunicación holística. En este caso no es solamente una palabra o una frase, sino es la combinación de ellas. Y lo voy a hacer rápido porque no hay tiempo, pero ya ustedes lo pueden estudiar. Hay 4 movimientos corporales que son estratégicos para poder utilizar palabras de alto impacto. O sea, yo la palabra la puedo lanzar, pero el magnificador de la palabra es el lenguaje corporal que lo acompaña. Entonces son 4, muy rápidos. 1, me acerco o me alejo. 2, me cierro o me abro. 3, me expando o me contraigo. 4, microafirmo
o microniego? Cuando le dije a Reinaldo, Reinaldo, vacacionar es importante, ¿no estás de acuerdo? Microafirmó, ¿ok? O cuando el cliente me está contando de un éxito, de un logro, ¿cómo lo acompaño? Es puro lenguaje corporal, que es un gatillo que va a provocar que él se acerque y que él se abra y que se haga y que haga alto impacto al yo. Ahora, si lo acompaño de palabras de alto impacto, por ejemplo, tú, la palabra más poderosa es you. Tú vas a entender, tú vas a conseguir, tu familia va a beneficiarse, tú vas a lograr. Siempre el tú. Y luego lo puedo acompañar de descubrir, la palabra descuento, la palabra gratis, la palabra garantía, la palabra prueba. Hay palabras que deben acompañar toda comunicación que tú hagas. Ahora, no son esas palabras nada más. Cada palabra puedes utilizar sus sinónimos. Y luego vienen obviamente los third party stories, contar historias. Entonces, es una combinación holística entre lenguaje corporal, lenguaje verbal, tono de voz, ritmo, timbre, ¿no? Mi ejecución, me acerco, me alejo, me abro, cómo me emociono cuando estoy exponiendo o presentando mi producto. Siguiente pregunta. Dice, es una muy buena pregunta esta, dice, es decir, ¿cómo podemos persuadir a un cliente a que viaje a pesar de lo que está sucediendo ahora? Mire, esa pregunta me la hicieron hace poco y estábamos en vivo en un lugar donde había clientes y yo le decía a mis alumnos, mira, ¿qué hace un cliente del DF, por ejemplo, aquí en Cancún, en este hotel? ¿Cómo llegó aquí a pesar del miedo, a pesar de la información, a pesar de saber que va a treparse un avión, un aeropuerto, todo lo que ha escuchado, y trae a su esposa y a sus hijos? ¿Cómo llegó? ¿Por qué llegó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el gatillo que hizo que el cliente viniera? Precio, la promoción, la oportunidad. Es decir, el miedo es superado cuando el beneficio percibido es mayor. Si hay una ganancia para mí, voy a ir. Por eso están aquí, porque ahorita hay precios extraordinarios, porque hay beneficios 2x1, hay 50%, hay regalos, hay un montón de cosas y la gente viene. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el miedo es relativo, porque si el miedo fuera real, nadie vendría ni fuera gratis. Y sin embargo, ahora, no tiene que ser precio nada más. Hay empresas que no bajaron ningún precio y sin embargo la gente está viniendo. ¿Por qué? Porque tienen beneficios. O sea, dan regalos, obtienen esto, hay aditamentos al paquete que se está dando. Entonces, yo tengo que, o sea, si no viajas ahora a este precio, ¿cuándo lo vas a hacer? Es una oportunidad. Es una oportunidad de hacer un viaje que a lo mejor bajo condiciones normales no harías. Este es el momento de hacerlo. Obviamente hay gente que responde fuerte al precio o al descuento, real o percibido. Recuerde que la mente subconsciente no distingue la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario. Para la mente, todo subconsciente, todo es real. Todo provoca una respuesta automática. Siguiente pregunta. Nos llaman de un call center y dice que como ellos no tienen la oportunidad de estar frente al cliente, ¿cuál sería la variación de los gatillos de venta para cómo convencer a los clientes? Mira, en el caso de una llamada por teléfono, una de las cosas fundamentales del vendedor es que si entendemos que el proceso de persuasión es un sistema de energías, quiere decir que las energías se comunican a pesar del medio. Es decir, que la persona que escucha o te escucha persuadir por teléfono puede sentir en forma automática, su sistema de defensa en forma automática está escaneando lo que escucha, el tono, el ritmo, la voz, ¿no? El timbre, está escuchando y está interpretando quién está del otro lado. O sea, hay una interpretación de quién está del otro lado. Por eso en muchas llamadas por teléfono te aplican el gatillo siempre de
Suena el teléfono, levanto el teléfono, señor Carrillo, sí, ¿cómo está usted el día de hoy? Bien, ya me aplicaron el principio de consistencia. Porque si ya dije que estoy bien, ¿cómo le cuelgo el teléfono? Y ya es inconsistente, aplicando el principio de consistencia. Y por otro lado, tú que estás comunicando, tienes que imaginarte al cliente reaccionando en forma imaginaria a tus estímulos, así como yo me lo estoy imaginando a ustedes reaccionando a esta información. ¿Cómo me los imagino? Pues como puedo escoger, me imagino que están prendidos, que están contentos, que les está encantando. ¿Por qué? Porque eso hace que lo haga yo más y que me le meta más ganas y que le dé ganas y que me motive. Yo puedo escoger lo que imagino, porque la mente no distingue la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario. Para ella todo es real y si yo se lo digo, lo cree y lo ejecuta y se transmite y se percibe. Amigo, hay muchísimas preguntas más, pero se nos va a ir todo el día hablando. ¿Qué les parece si interactuamos, que comprometemos aquí a nuestro coach para una segunda vuelta? Porque quedaron varias preguntas al aire. ¿Qué te parece? Con mucho gusto, y además yo me pongo a las órdenes de ustedes. Ahí las redes sociales tienen mis medios para mandarme preguntas, información, y con mucho gusto libros, artículos, algún consejo específico de cómo ahorita que viene la comunicación, no solamente del call center, sino la venta en el caso específico de productos vía Zoom y ciertas plataformas que han agarrado vigencia. ¿Cómo utilizo ahora la herramienta para vender? Correcto. Y ojo, no hay nada escrito, se está escribiendo el libro todavía de cómo hacerlo y lo estamos haciendo todos los días aquellos que nos dedicamos a esto, escuchando, probando, para poderlo masterizar pronto. Pero claro que sí, me pongo a tus órdenes, Reinaldo, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Pues yo tuve el privilegio de estar en primera fila.